Soy el pastor Juan José Gil. Estamos en primavera y ya sabemos lo que ocurre con el aumento de la temperatura, como todo parece cobrar vida y vemos la exuberancia en forma de flores, de colores por todas partes. Aquí detrás mío tengo un árbol, lo veis, bastante florecido, que por cierto, sus hojas, cuando crecen, tienen forma de corazón y por eso se le llama el árbol del amor. La verdad es que es bastante bonito, pero lo tomo como referencia en el sentido de que cuando hablamos de las emociones y del cuidado que necesitamos hacer de nuestras emociones, pero no solamente eso, sino la preparación necesaria también en el ámbito emocional. No solamente nos tenemos que preparar a nivel físico o fisiológico, también necesitamos prepararnos, como hemos hablado, a nivel espiritual y también a nivel emocional. Las emociones son algo así como esas flores. Todavía no se les ve el fruto. Quizás son la parte más, no solo visible, sino más interesante. Es la que le da color, colorido. Las flores anteceden a las hojas, por lo general, y a los frutos. Y son las flores las que albergan la posibilidad de llevar fruto. Mira, sí, las emociones muchas veces son lo primero que afloran de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de que esas flores, esas emociones, esos sentimientos estén cargadas de algo bueno, procedan de lo correcto. ¿Sabes que un árbol, si se injerta con varios frutos, es decir, con ramas de distintos frutos, siempre que sean afines, un árbol podría llevar distintos frutos? Es más, también tendrían distintas flores. ¿Te acuerdas de lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis 21-22 acerca del árbol de la vida, que tiene 12 frutos? Cada mes da un fruto distinto. Entonces, esto nos ayuda a pensar que efectivamente todos nosotros podemos albergar distintos frutos, frutos buenos, frutos malos. Las emociones son su origen. Podemos tener emociones bajo control, siempre positivas, o podemos tener la tendencia a que nuestras emociones estén viciadas, estén dañadas y se vuelvan negativas. Después viene el fruto, y el fruto que cosechamos de esas emociones puede ser igualmente deseable o indeseable. Sabes, así de importantes son las emociones y así de importante es que tengamos mucho cuidado con ellas, que cultivemos las mejores, que seamos conscientes de eso. Mira, ahora mismo en primavera lo más temido es que vengan tormentas, porque las tormentas pueden golpear, incluso con granizo, las flores y mermar al árbol, es decir, quitarle buena parte de su fruto. Las tormentas nos prueban, las tormentas son aquellas circunstancias, aquellas cosas que a veces nos golpean de forma que no queremos y pueden arrancar de nosotros lo que más apreciamos. Esto también incluye nuestra positividad, nuestro optimismo, nuestra capacidad de seguir brillando a pesar de las dificultades. Entonces vemos cómo las flores, cuando son golpeadas por las tormentas, se desprenden del árbol y caen al suelo, incapacitándolo de llevar más fruto. Bueno, pues eso ocurre también con nosotros y nuestras emociones. Por eso tenemos que cuidar, por eso tenemos que preocuparnos por cómo estamos a nivel emocional. Fijaros que las tormentas que van a venir para probarnos nos van a golpear y van a golpear nuestras emociones. Nos van a hacer quejarnos si nuestras emociones no han sido previamente adiestradas, entrenadas.
O por el contrario, pueden sacar lo mejor de nosotros si estamos adecuadamente entrenados. Necesitamos esta disciplina, necesitamos entender el proceso, necesitamos saber que efectivamente la preparación requiere disciplina. Fijaros cómo Jesús nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, hablando de sus sufrimientos, los sufrimientos de Jesús en la cruz, dice que por el gozo que él sentía, que estaba delante de su visión, de sus objetivos, padeció, menospreció, dice, las calumnias, los golpes, todo aquello que era humillante para él en ese momento. Lo menospreció, lo despreció. ¿Por qué? Porque puso su mente, puso su actitud en lo mejor que traería el futuro. Es una forma de disciplinarnos. Si queremos superar muchas cosas, pongamos nuestros pensamientos en aquello que esperamos como el reino de Dios, como la segunda venida de Cristo, como nuestra salvación completa con la resurrección, con tantas cosas que están en el futuro, entre ellas la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida. En fin, esa vida, ese futuro al lado de Dios y además para siempre. Debería ser suficiente como para que suponga para nosotros un gimnasio mental, emocional, en donde podemos siempre acudir para entrenarnos. Cuando vienen dificultades, pensemos en ese futuro. Cuando nos vemos atacados por diversas pruebas, pensemos en esa realidad. Volvamos lo negativo en positivo. Fijaros cómo ahí en Hechos 16, el apóstol Pablo y Silas fueron golpeados en Filipos y fueron arrojados a la cárcel. Fueron metidos en la parte más húmeda y oscura de esa prisión. Pero ¿qué nos dice? Que a medianoche ellos se pusieron a cantar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban poniendo en práctica su entrenamiento. Estaban sencillamente volviendo en positivo la situación, la prueba, todo lo que había caído sobre ellos. Lo estaban transformando. ¿Cómo lo transformaron? Lo transformaron en bien, lo transformaron en alabanza, lo transformaron en un gozo, en una emoción positiva, sana, buena, lo cual produjo el milagro. ¿Por qué? Porque como vemos ahí en ese pasaje, el terremoto llegó, todos los presos quedaron libres, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, aunque ninguno de ellos escapó, porque Pablo les dijo que no se preocuparan, seguramente les animó a permanecer allí para que el carcelero no tuviera que quitarse la vida. Así que ahí tenemos como una tormenta, algo que nos golpea de forma negativa, puede ser transformado en nuestro interior, en nuestras emociones, en algo positivo. Y esto lo vemos a lo largo de muchos casos en las Escrituras, como muchos personajes, mucha gente de Dios, tuvieron la capacidad de darse cuenta de que no tenían por qué seguir en esas emociones negativas. Porque si continuáramos en esas cosas que no nos gustan, obsesionados con no dejar de pensar en ellas, sencillamente cerrándonos en nosotros mismos, en nuestro dolor, en nuestros sentimientos negativos, no nos haríamos ningún bien, ni a los que están con nosotros tampoco. Acabaríamos mal, como el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, recién estrenando su libertad. Imaginaros, finalmente eran libres, pero ¿qué pasó? Cuando vinieron los problemas en el desierto, ¿qué salió de ellos? ¿Qué brotó de ellos?
pues no mucho positivo, podríamos decir. La mayor parte de ellos se quejaban, murmuraban, y esto les debilitó profundamente. Tanto es así que cuando Moisés, estando ya cerca de la tierra prometida, envió a los 12 espías para que la reconocieran y volvieron con un buen mensaje, el mensaje de lo buena que era la tierra y cuánto producía. Pero también habían tormentas. Las tormentas para ellos eran los gigantes que habitaban la tierra y las murallas enormes que habían construido para defenderse, lo cual para ellos sería un poquito más complicado de superar. Pero Dios estaba con ellos, lo harían de todas formas. Ahora, ¿qué ocurrió? El pueblo se asustó. 10 de los 12 espías se cargaron de negatividad. Comenzaron a decirle a todo el mundo que era imposible vencer a esos gigantes, que era imposible superar esas murallas. Como resultado, el pueblo se dejó contagiar por esa negatividad. ¿Qué pasó entonces? Empezaron a decir que era mejor quedarse en el desierto y morir en el desierto. ¿Y sabes qué hizo Dios? Les dijo, de acuerdo, media vuelta hasta que todos hayáis muerto en el desierto. Fijaros qué situación, ninguno de ellos pudo entrar en la tierra prometida, porque imagínate, sus emociones no tenían control, porque no se habían preparado, no se habían adiestrado para esa guerra, no se habían realmente disciplinado. Y fijaros, cuántas oportunidades tenemos a lo largo de nuestra vida para ejercitarnos en ese entrenamiento. ¿Cuántas cosas nos vienen que no nos gustan? A veces se acumulan. A mí me ha pasado que se me han acumulado tantas cosas que no eran buenas, de pérdidas por la tormenta, de roturas en el campo, de pérdida de familiares, de pérdida seguramente de algunos proyectos. Y se han agolpado. Y lamento decir que también me han afectado. Y me he tenido que dar cuenta de que estaba desaprovechando una oportunidad. Tenía en ese momento la ocasión para decir, ahora me ejercito con disciplina en cambiar esos sentimientos negativos por positivos. Y al no hacerlo, me estaba afectando a mí mismo y seguramente a otros también. Ahí nos damos cuenta, me di cuenta sin duda, y nos damos cuenta en general, de que todas las cosas que nos pasan realmente son para bien nuestro, si las entendemos, si sabemos por qué Dios nos permite pasar por esas circunstancias. El entrenamiento de las emociones es esencial. Imagínate cuando nos golpeen tribulaciones como nunca antes, cuando nos veamos en situaciones incómodas, difíciles, seguramente bajo persecución. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate cómo el apóstol Santiago comienza su carta diciendo esto: tened, hermanos, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque si lo hacemos, si cambiamos la preocupación, todo eso, que puede ser realmente negativo, por el gozo, entonces comprobaremos lo que leemos en Nehemías 8, cuando nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es decir, podemos superar las dificultades, esos sentimientos terribles que se pueden de pronto agolpar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque las condiciones no son las que nos gustarían, y entonces vernos abrumados, en plena tormenta emocional. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es el momento de disciplinarse, es el momento de transformar lo aparentemente negativo en positivo. Si lo hacemos, venceremos a esos gigantes. Como David se entrenó
con su onda. ¿Y qué pasó cuando se encontró delante del gigante Goliat? La usó y venció. De alguna manera nosotros tenemos también la posibilidad de transformar todo eso que es negativo, todas esas amenazas de gigantes, en victoria. ¿Cómo? Si nos entrenamos y nos adoctrinamos en superar lo negativo, poniendo en marcha lo bueno, lo positivo. Fijaros cómo leemos en Filipenses, la carta de Pablo, ahí en el capítulo 4, cómo nos dice que pensemos solamente en aquello que es bueno, que es amable, en aquello que nos inspire, en aquello que nos traiga esperanza, en aquellas cosas que sintamos que serán soluciones y que estarán con nosotros para siempre. Pensemos en ello. Cuando estemos en persecución, cuando nos golpeen las tribulaciones, cuando estemos en el peor momento de la historia, saquemos a relucir el gozo del Señor, saquemos a relucir lo bueno, pensemos en las grandes victorias que vendrán después. Estaremos entrenados y habremos derrotado tal cual a toda esa maldad que podía haber hundido nuestro futuro. No lo permitamos. Os dejo con esa reflexión. Dios os bendiga.